Pablo, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, muy bien. Gracias por estar en este espacio de Habilitando Conciencias. Gracias por la invitación. Pablo Lacorte, terapeuta en medicina china, diplomado en acupuntura, profesor de Qigong. Pablo, coméntanos, ¿qué es la medicina china? La medicina china es un conjunto de prácticas terapéuticas que se dice que es la más antigua vigente. Algunos dicen que tiene más de 3.000 años de historia, de evolución también, y se fue desarrollando en la cultura china, creciendo en contenido y desarrollando muchas prácticas terapéuticas que hoy en día son aceptadas y enseñadas en Occidente, como puede ser la acupuntura, el masaje tuiná, la fitoterapia china, el Qigong es una de ellas. Es una forma de trabajar con la energía del cuerpo, o sea, hay una concepción del cuerpo físico a través de sus canales energéticos y el funcionamiento energético de sus órganos, y desde distintas estrategias se busca restablecer el orden cuando se ha perdido o mantenerlo para promover la salud y lograr la longevidad. ¿Cómo es esto de que la medicina china, recién nombraste la relación entre el equilibrio y los órganos? ¿Cómo es esto que la medicina china relaciona los diagnósticos del cuerpo con las emociones? ¿Cada órgano gestiona una emoción? Se dice que no está separado el funcionamiento energético de los órganos internos con el plano emocional. Entonces hay una teoría dentro de la medicina china, así como está la teoría del yin y yang, por ejemplo, hay una teoría que es la teoría de los 5 elementos o 5 movimientos, donde se hacen correspondencias entre las emociones y los órganos. Lo que se toma es, por ejemplo, una familia de emociones, como puede ser la ira, el enojo, la frustración, se dice que afecta el funcionamiento del hígado, o el exceso de pensamiento, preocupación, rubia mental, desconfianza, se dice que afecta el funcionamiento del vaso y el estómago. O la ansiedad afecta al corazón, el miedo afecta a los riñones y la tristeza, por ejemplo, afecta a los pulmones. Esa es como la correspondencia. ¿Qué son las emociones, sentimientos para la medicina china? Y es una respuesta que es un poco difícil de dar, pero desde mi conocimiento son la manifestación natural de nuestros órganos internos. Es decir, es como que en la medicina china la conciencia no está separada del plano físico. Entonces, a veces una emoción puede venir de una afección orgánica. No solamente la emoción me afecta al órgano, sino que un órgano afectado puede generar un estado emocional. Por ejemplo, si yo tengo algún problema respiratorio de pulmones, puede llegar a generar un estado emocional que tiende al duelo o a la tristeza. Entonces el clima emocional depende también de la salud de nuestros órganos internos. Si mi corazón está afectado, por ejemplo, podría llegar a generar ansiedad, no solamente que la ansiedad afecta al corazón, es un ida y vuelta en ese sentido. Entonces se utiliza esto para el diagnóstico cuando hay una emoción que es predominante. Las emociones es normal tenerlas todas en un volumen tolerable, pero cuando hay una que es predominante, se puede utilizar para el diagnóstico y saber qué sistema está afectado. Yo pensaba que primero era la emoción la que causaba el efecto en el órgano. Y ahí el órgano, si no pasa a resolverse esa emoción, pasa a ser un sentimiento, de ahí el órgano se enferma. Pensé que era así. Es una relación más de ida y vuelta. Por ejemplo, claro. Más que emoción, hablamos de la dimensión intelectual, mental, racional, por ejemplo, lógica. Eso se atribuye a lo que es elemento tierra, que tiene que ver con vaso de estómago. Si yo estoy todo el tiempo utilizando esa energía, si, por ejemplo, una persona que estudia mucho, está consumiendo esa energía. Entonces, el exceso de estudio consume esa energía intelectual. La persona que está todo el tiempo preocupada, rumiante. Y al mismo tiempo depende de la alimentación, porque si yo, imagínate que como una comida muy abundante, mi funcionamiento mental se va a ver afectado. Entonces va de ida y vuelta. El exceso de mente puede llegar a afectar al vaso estómago, pero también la mala alimentación, que va directo al vaso del estómago, me puede afectar el funcionamiento mental. Pablo, sos profesor y fundador del Instituto Ling Dao. Sí. ¿Nos comentás hace cuánto está el instituto y qué disciplinas de las que estás hablando ofrece en cuanto a cursos y terapias, sesiones?
Bien, yo antes de la pandemia estaba en un proyecto de una escuela de medicina china también con un socio acá, una escuela que venía de Buenos Aires, y con la pandemia tuvimos que cerrar las actividades. Yo me separé de ese proyecto, pero seguía con esta inquietud de dar clases, entonces migré hacia la virtualidad y después de unos años de que ya estaba en funcionamiento decidí ponerle nombre a la escuela y le llamé Escuela Ling Dao, que significa camino espiritual. Entonces eso empezó un poco con la pandemia y bueno, ya lleva varios años andando. Empezó con algunos cursos de terapia con emisión de chi, fue el primero que di, que es una modalidad terapéutica de la medicina china donde se utilizan las manos, es como la acupuntura o el masaje, pero sin contacto físico, se utilizan las manos para equilibrar la energía del cuerpo. Después, otro de los cursos que doy a lo largo de todo el año es Qigong para la salud, que es una práctica para el mantenimiento del organismo, para mantenerse en forma. Y después fui sumando otras disciplinas de la medicina china, como el masaje tuiná pediátrico para trabajar con niños también, y la parte teórica, lo que es las bases teóricas de medicina china, los fundamentos de medicina china, diagnóstico y anatomía energética, está dentro de eso, y vamos siempre largando cursos nuevos también según la demanda de los alumnos. ¿Y hace cuánto tenés el instituto ya? Te diría que el primer año de la prueba piloto fue el 2020, con el primer año de pandemia, pero ya 2021 empezó a funcionar ya con varios cursos andando, y le terminé llamando también a finales de 2021, ya tuvo el nombre de Escuela Ling Dao. Es muchísimo, es un montón, felicitaciones. Es mucho. Pablo, hablando de Qigong, Sí. ¿qué es la energía Qi o Chi? ¿Por qué se le nombra así? Bien, tiene distintos nombres. Cuando hablamos de Chi o Ki, Ki es japonés, Chi es chino, que es el mismo carácter. Si uno lo dibuja, un chino lo lee en chino, un japonés lo lee en japonés, se pronuncia diferente, es lo mismo. Es el prana también en el yoga o en la cultura ayurvédica. Cuando hablamos de energía, es muy parecido al concepto que tenemos en Occidente de energía, que es como es la capacidad de realizar un movimiento, un trabajo. O sea, la energía puede ser energía térmica, energía eléctrica, energía cinética, hay distintos tipos de energía. Llevado a la medicina china está la energía que circula por los canales, la energía que nutre los órganos internos, la energía defensiva, que sería como nuestro sistema inmune. Tenemos entonces esta energía vital, que se divide en lo defensivo y en lo nutritivo, que se encarga del funcionamiento, y también se dice que hay energías patógenas que pueden ser climáticas, como por ejemplo la energía del clima, que es el tian chi, el chi celestial es el clima, puede ser exceso de frío, exceso de calor, sequedad, humedad, todo eso nos afecta. Entonces estamos como en una homeostasis, en un equilibrio entre la energía de nuestro cuerpo y el ambiente, y para mantener la salud nuestra vitalidad tiene que ser suficiente para mantener el factor patógeno alejado o que no nos perturbe las funciones vitales. Entonces siempre hay energía de cada órgano específico y va tomando distintas formas, pero es esto, que es una cualidad que circula también y que tiene una función. Bien. ¿Cómo circula y quién permite la regulación de la energía Qi? La circulación viene Viene de cada uno la tiene. De nuestro propio sistema energético, así como Bien. tenemos, uno a veces puede ver mapas, ¿no?, de anatomía, uno ve el sistema circulatorio, Bien. por ejemplo, circula Sí. sangre, tenemos sistema nervioso. En la medicina china se dice que el chi y la sangre son como dos cualidades de una misma sustancia, siendo la sangre una forma más material, o sea, hay energía que va en forma de, podríamos pensar, glucosa, ¿no?, en sangre, que da energía a los tejidos, y hay una energía que es como una bioelectricidad que está más asociada al sistema energético. Claro. Esos son dos tipos de energía que los podemos correlacionar con el sistema circulatorio y sistema nervioso, pero no son los únicos dos. Hay varios tipos de energía que circulan por el cuerpo a través de canales, o el sistema de canales se llama canales y colaterales, donde estos canales tienen sus terminaciones, o se dice que empiezan y terminan, por ejemplo, en las extremidades, en manos y pies, y también se acumulan o forman como reservas energéticas, como ríos y lagos, como esta analogía, en los órganos internos. Entonces, esta energía está en permanente transformación. Tomamos energía del aire, de los alimentos, la transformamos en energía vital, esto va a los órganos y circula por el cuerpo nutriendo los tejidos. ¿Qué factores influyen en nuestros canales de energía? Nombraste en un momento el ambiente.
Explícanos mejor o especificanos cómo sería el ambiente y qué otros factores influyen. Si vamos a lo que sería la energía adquirida, es lo que tomamos del ambiente. Lo tomamos del aire que respiramos y de los alimentos que consumimos. Entonces ahí ya tenemos dos grandes factores. No es lo mismo la calidad del aire en una persona que vive en un bosque en la montaña, lejos de grandes ciudades, que la calidad de aire en alguien que vive en una ciudad muy populosa. La calidad del aire no es solo el oxígeno, sino es la pureza que tiene. Eso es un factor también. Y otro factor está en la calidad de los alimentos. En la cultura taoísta o china tradicional, la mejor alimentación se decía que era comida de estación, o sea, lo que la naturaleza me está dando en este momento, y local. No es lo mismo si yo vivo en este lugar, traer alimentos que vienen de otra región, de otro clima, de otra estación. A veces estamos consumiendo alimentos de otra estación. Ya la calidad energética de ese alimento, aunque sea un alimento que es bueno en su lugar, ya consumirlo en otro lado no tiene el mismo efecto. Entonces, la mejor alimentación sería una alimentación local, supongamos orgánica, agroecológica, lo más natural posible. Siempre nos vamos un poco alejando de ese ideal y eso empieza a generar que la energía que está entrando a nuestro sistema no sea la mejor. Ahí ya depende de nuestros órganos internos cómo transforma eso en energía vital y cómo podemos desechar las impurezas, lo que no nos sirve para que no nos contamine, por así decirlo. Tiene que ver también uno de los factores que influyen las emociones o el mal manejo, por ejemplo, no me alimento bien o mi ambiente es tóxico, por decirlo de alguna manera, en cuanto tóxico desde lo ecológico y tóxico desde lo emocional. Entonces, influye eso y también influye las personas. Las personas también pueden influenciar en nuestros canales de energía. Sí, las emociones o el ámbito, por ejemplo, el ámbito con las personas con las que vivimos, el ambiente, sí. ¿Tiene que ver o no? El ambiente configura nuestro clima emocional y si nosotros estamos en un clima emocional donde hay alguna emoción predominante, puede ser que estemos peleados con alguien en el trabajo o en la casa o con la frustración, todo eso nos afecta. Yo siempre les recomiendo a los pacientes no comer, por ejemplo, cuando están enojados o si están teniendo una discusión, porque el chi del hígado se estanca y va a alterar todos los procesos digestivos, entonces ya todo lo que traiga esa energía, ya mi capacidad de absorción y transformación está disminuida. Lo ideal, la alimentación es importante, obviamente el clima emocional también, y qué hago yo el resto del tiempo, o sea, qué tan activo soy en mi vida diaria, porque también una persona que es muy sedentaria, por ejemplo, aunque se alimente bien, quizá no va a poder transformar esos alimentos de la mejor manera posible. Lo mismo, si nos vamos al otro extremo, las personas que hacen exceso de actividad pueden llegar a un agotamiento, aunque se estén alimentando bien. Entonces, siempre se trata de buscar un equilibrio en la alimentación, en la actividad, buscar un clima emocional lo más regulado posible, y lo que nos permiten las prácticas estas de la medicina china, como el Qigong o la meditación, es tener más resiliencia frente a esos cambios. Por ejemplo, hay una persona que de repente hay un cambio de clima, entra un frente frío, lluvia, lo que sea, y no se enferma. Y otro, de repente, se resfría permanentemente. Ante el sí, o la alergia, la típica alergia de primavera. Las alergias estacionales. ¿Cómo respondemos frente a los cambios externos? Depende de nuestra capacidad de resistir ese cambio. Lo mismo emocionalmente. Hay personas que se desequilibran emocionalmente muy fácil, entonces su capacidad de resistir ese estímulo externo sin perder el eje es menor y necesitan estar más aisladas, tener cuidado con quién se relaciona. Todo eso nos afecta a nuestra calidad de vida también. ¿Cómo es la terapia con Qigong? ¿Qué propiedades tiene la terapia con Qigong? Bien, dentro del Qigong como rama de la medicina china hay tres grandes grupos. Por un lado está lo que se conoce como Qigong para la salud, que es lo que yo practico para mantenerme en forma. Son ejercicios como el yoga, podría decirte, pero es más dinámico, se hace de pie. Lo pueden practicar personas de casi cualquier edad y condición física, incluso personas que no puedan estar sentadas ni en cama. Ya hay ejercicios de Qigong que se utilizan movimiento, visualización, respiración también. Luego está la terapia con ejercicios de Qigong, que es algo específico que yo le puedo dar a un paciente o que yo puedo practicar si tengo alguna condición,
que me permita restablecer el equilibrio, por ejemplo, ejercicios para el estómago, para regular la acidez, ejercicios para drenar el hígado, ejercicios para movilizar el chi estancado en una articulación si hay dolor. Esos son Qigong para la salud y terapia con ejercicio de Qigong. Y la tercera es la terapia con emisión de chi, que no es tan conocida, pero forma parte de la medicina china, que es de una persona que practica Qigong, que hace un cultivo energético especial para prepararse para desarrollar la habilidad de mover la energía utilizando nuestro propio sistema energético. Es decir, si un terapeuta de acupuntura a través de una aguja mueve la energía en un paciente, el terapeuta de Qigong puede hacer eso sin necesidad de la aguja. Su propio campo energético modifica el campo energético del paciente. Wow, no conocía eso de Qigong. ¿Algún ejercicio para desbloquear la energía y aumentar nuestro chi que nos puedas ofrecer acá para poder empezar a practicarlo desde casa? Hay varias cosas que se podrían hacer. Por ahí una demostración sería como más efectiva, pero piensen que todo lo que es movimientos de articulaciones yendo desde la cabeza hasta los pies, o sea, pasando cuello, hombro, codo, muñeca, rodillas, cadera, todo, los movimientos circulares empiezan a desbloquear el chi. Tengo primero movimientos circulares en ambos sentidos, después estiramientos para estirar los canales también, es otra forma de desbloquear la energía, y con movimientos que tengan tipo torsiones. A veces tenemos como energía residual en los músculos, y los estiramientos me permiten lograr movilizar esa energía desde lo externo, desde las extremidades. También se desbloquean los canales que conectan con los órganos internos. Eso respecto de lo dinámico se hace coordinado con la respiración. Siempre hay como una fase yin y una fase yang. En la exhalación una parte del movimiento, en la inhalación una relajación y se toma el aire. Y luego tenemos ejercicios de concentración de la energía, que eso aumenta. Si hablamos tenemos ejercicios para dinamizar y ejercicios para tonificar, que es, por ejemplo, con una correcta postura, puede ser de pie o sentado o acostado, llevar la atención a alguna parte del cuerpo, por ejemplo la respiración en el abdomen, en el ombligo, y concentrar la atención con la respiración en un punto y mantener la atención en ese punto durante un cierto tiempo. Se van ajustando algunas cuestiones de postura, pero esa es otra práctica, sería Qigong estático. Bien. ¿Tengo que tener experiencia si quiero aprender Qigong? No se necesitan conocimientos previos, siempre se puede empezar desde cero, y cualquier conocimiento que uno ya traiga sirve también como bloque constructor para ir aumentando también el nivel de práctica, porque hay personas que creen que conocen Qigong porque practicaron una vez, y yo que te digo que estoy hace años en esto, me falta y no me va a alcanzar quizá la vida para terminar de conocer el Qigong. O sea, hay muchos sistemas, se dice que hay miles de sistemas de Qigong, muchos son populares, hay sistemas nuevos, hay sistemas antiguos, hay sistemas clásicos, hay sistemas que apuntan a lo médico, a la conservación de la salud. O sea, es muy amplio. Por algún lado hay que empezar. Cualquier sistema que uno encuentre que pueda practicar ya me va a servir, y si alguna vez tuvieron la experiencia de practicar algo y no pudieron disfrutar los beneficios, bueno, hay que ver si lo aprendieron correctamente, si sostuvieron la disciplina en la práctica, porque a veces el beneficio se ve también en el tiempo, no es como inmediato, es como ir al gimnasio y pensar que después del primer día voy a bajar 8 kilos, no funciona así. Necesito disciplina y constancia. ¿Cuánto dura nuestro chi? ¿Nos complementamos con el chi de otra persona? Bueno, se dice que venimos al mundo cuando nacemos con el chi heredado o prenatal, que es el que viene desde la concepción y toda la gestación. Es el chi del cielo anterior o de antes de ver el cielo, ¿no? Luego, con esa energía de partida, más lo que vamos recibiendo del aire y de los alimentos, al principio de la lactancia y de los alimentos que vamos recibiendo, vamos manteniendo y aumentando, cultivando. Se usa la palabra cultivo, que a mí me gusta mucho porque es como quien ha cultivado un jardín o una huerta sabe que necesita un punto de partida, que es como una semilla por lo menos, y después mantener las condiciones para que eso vaya creciendo, y eso se va a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida hasta que las condiciones ya empiezan a verse más afectadas, porque esa energía, hay como una energía esencial que tiene que ver con la energía a veces de los riñones también, que se empieza a agotar, y cuando llegamos hacia el final de nuestra vida en general se agota y morimos, como todo. Pero la duración debería ser desde el inicio hasta el final un promedio de vida, suponete, de 80 años,
¿no? Podríamos tomar eso, personas viven un poco más, personas viven un poco menos. En China, las personas que cultivan su chi, su energía, llegan a vivir 100 años sin presentar enfermedades. Y sobre todo no se trata de cantidad, sino también de calidad de vida, porque a veces llegamos, la esperanza de vida sana se dice que es de 40 años, o sea, a partir de los 40 todos cargamos, la gran mayoría con alguna condición. La idea es tratar de prolongar eso también y no solamente tener cantidad de vida, sino calidad de vida, y que si hay algún desequilibrio lo podamos tolerar y llevar con dignidad. Terapias manuales. ¿Qué terapias manuales ofreces en formación y práctica en el Instituto Lingdao? Como terapeuta, lo que más me consultan los pacientes es por acupuntura, a veces por masaje tuina, también por terapia con emisión de chi. Pero bueno, dentro de los que yo estoy enseñando, la acupuntura necesita otros cuidados porque se considera un acto médico, entonces hay que estudiarlo en un instituto que tenga esas capacidades de dar esa formación. Las que yo estoy ofreciendo de forma online son digitopuntura, que tienen menos riesgos, masaje tuina y masaje tuina pediátrico, y terapia con emisión de chi. O sea, una persona sin conocimientos previos, con el estudio necesario, las horas de estudio necesarias, podría desarrollar habilidades terapéuticas utilizando solo sus manos como herramientas para poder traer alivio a las personas que lo consulten en su terapia. Explícanos qué es la acupuntura. La acupuntura es una técnica dentro de la medicina china que utiliza la inserción de agujas de distintos materiales, formas y tamaños en puntos de la piel con distintos niveles de profundidad, que estos puntos están a lo largo de canales, y a través de la acción energética de esa aguja sobre ese punto y en ese canal buscar regular el funcionamiento de ese canal o del órgano al que el canal pertenece. Por ejemplo, tenemos canal del corazón, canal del pulmón, etc. Ahí podemos tocar esos puntos, estimular, llevar energía a esos puntos para regular la función de algunos de esos canales. Lo mismo igual se puede hacer con las manos sin necesidad de la aguja, se puede hacer con digitopuntura, con masaje tuina, con emisión de chi, y hay muchas técnicas de medicina china como ventosa, moxibustión, sangría, hay muchas que se hacen que tienen todos, buscan este objetivo: promover la libre circulación de energía y sangre, bien, tonificando las deficiencias y purgando los excesos. ¿Y la diferencia entonces de la técnica de ¿cómo era? Digitopuntura. Digitopuntura y masaje tuina. Algunas tienen manipulaciones en común. La diferencia es que la digitopuntura va más a manipulaciones de puntos específicos y el masaje tuina trabaja más sobre canales y grandes áreas, pero son complementarias. O sea, hay manipulaciones en común. Es por ahí más fácil de aprender la digitopuntura porque son menos manipulaciones, son 6 manipulaciones las más importantes, y en el masaje tuina tenés 20 manipulaciones diferentes. O sea, el tuina es más complejo. Pero entre las dos, cualquiera de las dos se podría utilizar para trabajar con los síndromes de la medicina china. ¿Qué opinas sobre la medicina convencional? ¿O qué dice la filosofía de la medicina china sobre la medicina convencional? ¿Qué les enseñan? ¿Qué aprendiste vos como estudiante y ahora como profesional y creador, fundador de un instituto? Como yo aprendí, y la postura que hay actualmente se habla de terapias complementarias. O sea, tenemos el sistema médico convencional predominante que tiene la medicina alopática y todos los elementos de diagnóstico, con imágenes, por ejemplo, radiografía, ecografía, todos esos elementos se toman. La idea es trabajar en conjunto. Un terapeuta, por ejemplo, yo soy técnico acupuntor. Como técnico acupuntor, si recibo un paciente, debería recibir un paciente con derivación médica, que lo derive a hacer acupuntura, o si viene un paciente a consultar por acupuntura, mi deber es recomendarle que pase por el sistema médico, que algún médico lo vea, ya sea un traumatólogo o lo que sea necesario, para tener un diagnóstico. Porque el diagnóstico de la medicina china es complementario y no excluye al diagnóstico de la medicina convencional, no es elegir uno u otro. Dentro de las terapias que yo enseño, siempre les propongo lo mismo: no creer que todo lo van a resolver con terapias complementarias, ni que solamente el sistema médico ofrece tratamientos. Porque, por ejemplo,
En enfermedades muy graves, como puede ser el cáncer, hay muchas enfermedades que a lo mejor son terminales, pero uno puede hacer cuidados paliativos acompañando al paciente para aliviar sus síntomas e incluso muchas veces promover una recuperación aumentando la tasa de éxito de un tratamiento, que eso es fundamental. O sea, todo lo que yo pueda hacer para promover o mejorar la tasa de éxito, que haya mayor probabilidad de supervivencia en el caso de esas enfermedades graves, es mejor. Y en el caso de las leves, es traer alivio, hacer menos uso de calmantes, por ejemplo, alguien que tenga un dolor crónico, Claro. que a lo mejor la medicina convencional no se lo pudo resolver o le proponen una cirugía que no quiere hacer y dice, bueno, voy a hacer algo complementario y muchas veces disminuye el síntoma a un nivel que su calidad de vida ya es más estable y no sufre tanto. Eso era una de las preguntas que, bueno, ya me las contestaste. Si los pacientes que están diagnosticados por la medicina convencional pueden asistir a este tipo de sesiones, me dijiste que sí. Tanto los pacientes que ya están diagnosticados y la persona que, por ejemplo, yo no tengo ningún síntoma, ningún diagnóstico, tengo cierta edad o no cierta edad, pero quiero probar acupuntura, quiero trabajar con Qigong o quiero trabajar... ¿Puedo directamente asistir a vos? O sea... Sí, si estamos frente a una persona sana, a lo mejor en lugar de utilizar una terapia que busca restablecer un equilibrio que se ha perdido, lo mejor es directamente practicar Qigong para la salud, que es mantener ese estado. Bien. Esa es la mejor estrategia. No siempre hace falta hacer una terapia, pero sí, todo lo que es preventivo se puede hacer. Igual a veces hay personas que consultan quieren una sesión para probar y bueno, se hace un diagnóstico, se observa el pulso, la lengua, los signos, los síntomas, se trata de ver si hay algún desequilibrio. ¿Por qué la lengua? Sí. En la lengua hay un microsistema de diagnóstico que refleja la totalidad. En la teoría de microsistemas es que en la parte se refleja el todo. Entonces, así como en Occidente tenemos la iridiología, que se observa el iris del ojo, o podemos ver a través de un análisis de sangre cómo funcionan los órganos, en la medicina china se utiliza el pulso y la lengua como elementos de diagnóstico. Entonces hay partes de la lengua que reflejan el estómago, el pulmón, los riñones, el hígado, etc. Métodos de diagnóstico. No te saco la lengua ni en pedo. No, igual solamente se hace en consultorio. Mentira. No hay que hacer diagnóstico silvestre, así ir por la calle diagnosticando gente. Igual a uno le, ahora que te estamos, seguramente nos están escuchando ya en este momento, y a uno le tienta, es como el psicólogo, ¿viste? que hay gente que le pregunta, y ay, ¿cómo me ves a mí? La recomendación es, si observan algo raro en su lengua, consulten a un terapeuta de medicina china para que les haga un diagnóstico. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos con filosofía taoísta. ¿Qué es la filosofía taoísta? ¿De dónde viene? Bien, la filosofía taoísta es nativa de China, forma parte de una cultura taoísta que incluye muchas prácticas, la filosofía es una de ellas, pero tiene la cultura taoísta un origen también filosófico que es en su fundador, que se atribuye a Lao Tse, que es quien escribió el Tao Te Ching, como fundamento filosófico de esta búsqueda de la unidad o la armonía con la naturaleza. Hay una influencia muy fuerte de la cultura taoísta en la medicina china, no es la única, pero sí es muy importante, y lo que propone la cultura taoísta es buscar este estado de armonía o de equilibrio con esta suerte de ley natural que le llaman el Dao, ¿no? Entonces el Dao es como una suerte de ley natural que tiende a la armonía si uno se puede sintonizar de alguna manera con esa ley natural. ¿Qué te enseña el taoísmo? ¿Algún principio que nos remarques y consideres importante para empezar a reflexionar y a practicar? Y lo más importante es la búsqueda de la armonía a través de el equilibrio de los opuestos complementarios. Es decir, no se pone un valor por encima de otro de la actividad frente al descanso, de lo femenino frente a lo masculino, de lo lleno con lo vacío, por así decirlo. Siempre tenemos que tratar de buscar este equilibrio y también equilibrio frente a lo externo, lo interno y lo externo equilibrado. Es decir, no debería ser lo mismo cómo me comporto yo de día o de noche, en invierno o en verano, por ejemplo. Los ciclos
que hay de cambio naturales en el exterior y en el interior, debería yo buscar un fluir, porque también habla de una naturaleza cambiante y de que cuando se llega al máximo yang se transforma, empieza el yin, por ejemplo. Entonces, cuando llego al máximo yang del mediodía, por ejemplo, ya empieza a disminuir la energía y tengo que adaptarme a esa situación. Entonces, vivir en armonía con estos ciclos, ¿qué significa? Por ejemplo, para mí, la práctica de Qigong es empezar el día con una práctica de Qigong aprovechando la energía yang que está en ascenso, a la mañana, trabajar y ya saber que después del mediodía empieza a disminuir y ya tengo que empezar a bajar el nivel de actividad hasta que, bueno, cuando llega la medianoche ya se agotó por completo la energía yang y está al máximo el yin. Momento ideal para descansar y así empezar a vivir en armonía con esos ciclos para tener una vida más sana, más plena. ¿Nos haces una breve explicación? ¿Nos recordás qué era el yin y el yang, masculino y femenino? Para la gente que ya lo ha escuchado, que nos ha estado siguiendo en los episodios, pero que para recordarles y en los nuevos oyentes, obvio. Sí, esa es una forma de clasificación de los fenómenos. No es absoluto. Por ejemplo, yo puedo tener una vela, ¿no? Y tengo el cuerpo de la vela, sería como la sustancia, es más yin, y la llama cuando está encendida es yang. Pero la vela respecto de la luna, yo podría pensar que la luna ilumina más que una vela, entonces la luna es yang respecto de la vela, que es más yin en la noche. Pero el sol en realidad es el que está iluminando a la luna, entonces el sol es más yang respecto de la luna, que es yin. Entonces siempre es relativo, pero dentro de esta relatividad, que depende de qué es lo que esté comparando, tengo que comparar cosas que sean de un mismo nivel, si es masculino y femenino, día y noche, frío y calor, son opuestos que tengo que poder equilibrar para lograr la vida. Se dice que está en el medio, en el equilibrio del yin y yang. Se dice que cuando el yin y yang se unen, comienza la vida, y cuando el yin y yang se separan, se acaba la vida. Entonces, en ese equilibrio dinámico, en esa transición entre el yin y el yang, está la vida. Una de las prácticas del Tao y budismo es la meditación. También aplicás la meditación en el instituto. ¿Qué es la meditación? La meditación es yo diría un conjunto de prácticas, no es una sola práctica, que es prevalente en la cultura oriental, o sea, tanto en la cultura taoísta, que es nativa de China, como en la cultura budista, que en realidad viene de la India y se origina, tiene como un origen anterior, pero proponen la práctica de la meditación como un método para alcanzar esos estados de equilibrio también, donde se busca primero hay una regulación de la mente y las emociones, que eso está como estudiado en Occidente también, los efectos benéficos de la meditación sobre la mente y las emociones, y por lo tanto eso también se refleja en el cuerpo, como habíamos estado hablando de esta relación de mente y emociones. Y la práctica de la meditación es un complemento necesario para poder alcanzar el máximo potencial de nuestro mejor instrumento, que es nuestra atención. O sea, lo que nos caracteriza como especie humana, que nos hace supuestamente más evolucionados que el resto, es nuestra inteligencia, nuestra atención. Si vos entrenás tu atención a través de la meditación, todo tu potencial va a estar como mejor dirigido. Si tu atención es dispersa, más enfocado. Claro, si no puedes concentrarte, no puedes hacer nada. Y la meditación es el entrenamiento de esa atención, entre otras cosas. ¿Qué se aprende con la meditación aparte del entrenamiento de la atención? ¿Alguna otra propiedad? Más allá de los beneficios que tiene indirectos, como consecuencia directa, te diría que es el conocimiento de uno mismo, es decir, conocer la naturaleza de la propia mente a través de la observación de los procesos mentales y emocionales, te pone en un lugar de observador. Yo no soy mi cuerpo, tengo un cuerpo, no soy mis emociones, tengo emociones, no soy mi mente, tengo pensamientos, pero ¿qué soy yo? Bueno, me pongo en un lugar de observador y puedo conocer el funcionamiento de mi cuerpo, mi mente y mis emociones desde otro lugar. Entonces de esa forma a veces no me veo poseído por pensamientos o emociones que a veces me identifico, y esa identidad hace que yo pierda el control sobre esa mente y esas emociones. Escuchamos testimonios de alumnos y pacientes de Pablo. Hola Pablo, sí, yo en realidad primero, bueno, quería agradecer por
por todo lo que fui aprendiendo estos años, aunque es de a poco. Y mi experiencia es que yo a veces como que hago los cursos y digo, ¿para qué estoy haciendo esto? Porque por ahí no soy terapeuta. Y bueno, me ha pasado ahora este año que me han pasado cosas y digo, a ver estos puntos, y me puse a tocar los puntos, cosas que había aprendido en algunos de digitopuntura y de los meridianos de anatomía energética, y como que me empezó a funcionar y se me empezaron a curar cosas que me estaban pasando, no sé, estaba lejos de mi casa y empecé a apretar esos puntos, se me pasaba como rapidísimo. Entonces digo, bueno, en realidad uno a veces dice, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero en realidad son herramientas que son útiles para lo cotidiano. Pablo, ¿cómo te seguimos en las redes sociales y plataformas? Yo les recomiendo que vayan al canal de YouTube con mi nombre, Pablo Lacura. Hay mucho contenido gratuito, hay series que estoy haciendo de podcast también sobre temas de filosofía taoísta, I Ching y Qigong. También en Instagram me pueden encontrar como Pablo Lacura, en Facebook, y bueno, si entran por alguna de esas seguramente llegarán a la página de la escuela donde van a poder ver toda la oferta de cursos. Hay algunos que son abiertos a todo público y libres y otros que son con contenido pago. Si les interesa algo me escriben y ahí me pongo en comunicación con ustedes. ¿Nos describís bien cómo se escribe el apellido tuyo? Es Lacourt, Lacourt. Lacourt, Pablo Lacourt. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar acá y nos estamos viendo pronto. Bueno, gracias por la invitación. Espero que les haya gustado. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la próxima.